Enrique, qué gusto de tenerte. Muchas gracias por estar aquí en la silla eléctrica. Muchas gracias, estimado Alberto, y esperando resistir el alto voltaje de la silla, encantado. La cosa es no quemarnos, pero te garantizo que va a ser un buen programa con un alto amperaje. Enrique, tu primera opinión, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión referente al gobierno ya casi muerto, digamos, en cuestiones de tiempo del presidente Vizcarra, las consecuencias de la pandemia y este gobierno, pues, que ha sido realmente una coladera de corrupción? Mira, yo creo que analizando las circunstancias de lo ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días, debiéramos decir que sin duda ha habido un ligero resquebrajamiento en la alianza que ha tenido el ingeniero Vizcarra con algunos sectores de la izquierda marxista sanisidrina, la izquierda de café, lo que algunos analistas llaman caviares, ¿no? Y a los que yo prefiero llamar comunistas criollos, que es un término mucho más histórico. He sentido que de alguna manera el gobierno ha entregado una cuota importante de poder a través del humanismo, o por lo menos ha tendido la mano a los sectores proempresariales y entendidos de alguna forma como quizás una suerte de derecha mercantilista que está detrás de ciertos intereses alrededor, por ejemplo, de la construcción o alrededor de incluso los intereses del mismo Odebrecht, porque el humanismo ha tomado parte importante ahora del gobierno. Ya venía siendo así. Si nosotros hacemos un balance, alrededor de más de 15 viceministros que eran altos funcionarios del gobierno de Humala, son ahora también funcionarios del gobierno de Vizcarra. Por lo tanto, creemos que hay una alianza natural ahí, una suerte de humalo-vargallosismo con la bendición eso de te iba a preguntar. Vargas Llosa está metido también en la colada, ¿no? Bueno, yo creo que Cateriano ha sido por décadas su hombre confianza en el Perú. Por lo tanto, cuando menos tiene su bendición y seguramente el deseo de que pueda durar hasta el 28 de julio del año 2021, cuando entreguen el poder. Pero eso es por un lado. Los intereses de Odebrecht están bien cautelados con este gabinete. La presencia del humanismo aquí también ha sido importante, o es importante. Pero una cuestión adicional, que me parece que en segundo nivel, además de sellar esta alianza, también viene esta cuestión orientada al hecho de fortalecer el proyecto continuista. El proyecto continuista puede ser el mismo Vizcarra la reelección, lo cual a mí me parece ya sumamente improbable por la pésima gestión de la pandemia en términos de salud pública, en términos además de previsión respecto al descalabro económico que estamos viviendo, en donde tranquilamente nosotros podríamos decir que estamos en un contexto que no se ha visto en 100 años. Si el crack del 29 constituyó un cambio de era, sin duda, a inicios del siglo pasado, del primer tercio del siglo pasado, sin duda el COVID-19 va a marcar el debilitamiento de determinados esquemas políticos en la región o el impulso de esquemas de continuidad utilizando la pandemia. Te pongo un ejemplo. La pésima gestión puede entenderse por una suma incapacidad, que definitivamente lo es, pero también puede entenderse como la debilidad de voluntad de permitir que estos temas se compliquen, para quizás luego volver a una cuarentena que permita instalar la idea de que va a ser necesario únicamente como salida el voto electrónico en el Perú, con lo que vendría la gran amenaza de que se tuerza la voluntad popular a través de un posible fraude. Qué interesante. Qué interesante lo que has dicho de que este gobierno, con Pedro Cateriano a la cabeza, es un fiel cautelador de los intereses de Odebrecht. Qué interesante. Yo eso también lo escuché, si no me equivoco, en un diario de circulación nacional donde tú declarabas que este era el gabinete Odebrecht. Sin duda, y vamos a ver aparecer muy pronto al candidato de los brasileños, ¿no? Al candidato de Odebrecht, seguramente. Vamos a ver quién va a ser. Algunos dicen que tiene dotes histriónicos muy importantes. ¿Tú crees que Del Solar es el candidato del vizcarrismo? Adosado al vizcarrismo y maquillado.
como independiente. Yo creo que Del Solar es el candidato más viable de una coalición continuista, definitivamente. Creo que Del Solar tiene condiciones importantes para poder catapultarlo como una opción que podría tener una alta votación. Cuando te digo condiciones importantes no me refiero para gobernar, me refiero... Sí, claro. Es un hombre fluido, es un hombre ni muy joven ni tampoco para nada mayor. Ha tenido experiencia en la gestión pública, yo creo que, digamos, una mala experiencia porque no ha hecho nada relevante, pero la gente tampoco lo acusa de ningún escándalo de corrupción, sí, claro. Lo cual ya en el Perú, en este contexto, es un mérito, ¿no? Así es, es una honra. Ha pasado por claro, cuando debería ser lo lógico y lo común. Bueno, sí, ha pasado por el Ministerio de Cultura, ha pasado por la PCM y aparentemente no tiene pues ninguna denuncia por lo menos vigente, ¿no? Sí. Con ello tiene buena imagen, ¿no? Y con ello tiene buena imagen. Si tú lo contrastas a otros posibles aspirantes, y más que aspirantes, yo diría suplicantes del apoyo de Palacio de Gobierno, sí. Por ejemplo Urresti o por ejemplo incluso Forsyth, vas a ver que ellos tienen muchos flancos de todas maneras, porque sin duda el punto de la victoria fue una noticia nacional alrededor del nivel de los contagios, del manejo y su relación con los informales, es decir, si no puede entender el campo popular de los informales en la victoria, ¿tú crees que podría entender pues lo que pasa en Puno, lo que pasa en el interior del país? Es muy difícil. Sí, es verdad. Muy difícil. Incluso solamente llevarlo a los conos de Lima ya sería complicado. Ahora, claro, es una figura pública que tiene un nivel de fama y recordación importante por su paso como deportista, sí. Pero no es tan, digamos, sólido como podría ser la figura, sólido entre comillas. A eso iba Enrique. Del Solar. Me interesa. Urresti, sí. Por ejemplo, en el caso de Urresti, para terminar, tiene flancos abiertos muy duros, ¿no? Muy duro. Yo no sé cómo él, tratando de ser candidato presidencial, se pone a tratar de polarizar de esa forma. Sí. Cuando la campaña se abra el asunto de Bustillos, ¿no? Ahí le he propuesto en el Twitter que una bancada del Congreso debería recoger la moción de que una sala del Congreso, quizás la sala de prensa, sí. Se denomine pues Hugo Bustillos, ¿no? En honor al mártir del periodismo. Ojalá que Podemos recoja esa propuesta. Claro. Yo veo flancos. Yo no creo que Vizcarra se arriesgue a un Urresti con tantos flancos abiertos para que de repente en el medio de la campaña el Poder Judicial tome una decisión compleja respecto a él. Yo veo a estos candidatos, Enrique, los veo candidatos abstractos de los medios de comunicación, ¿no? Un actor, un futbolista y un general que están punteando, si bien es cierto, las efímeras encuestas de opinión en este momento, pero recuerda algo, según estudios sociológicos y según la historia política peruana de los últimos 30, 40 años, los candidatos punteros nunca ganan la elección. Plenamente de acuerdo. Pero recuerda que el que está punteando actualmente más bien es Forsyth, ¿no? Sí. Forsyth Salvador también está segundo, sí. Pero acuérdate además la estrategia que utilizaron, o que pienso que utilizaron en el año 2018, sí. Alrededor del Lima Metropolitana. Ajá. Se creó de alguna forma la figura de una candidatura que asustaba a una mesocracia que quiere más bien figuras más relacionadas a lo técnico o a lo no conflictivo. Sí. Alimentaron los medios de alguna manera también la presencia y la prédica de un Urresti que era más bien un radical. Sí. Lo llevaron a puntear las encuestas y asustaron a todo el mundo y lograron el efecto que deseaban. Sí. Enfocar todos los votos en un solo candidato, sí. Hacia los últimos 7 u 8 días para evitar que el Cuco Urresti llegue a la presidencia. Y qué casualidad sale un candidato de los de abajo en un debate y los medios de comunicación en conjunción política lo levantan y gana la elección. Ahora, hay un gran problema con ese esquema que algunos no han entendido todavía, sí. Lamentablemente. Lima Metropolitana no es el Perú, está muy lejos de ser el Perú. Eso que tú puedes hacer con los grandes medios de comunicación, de producir en 8 días, 9 días, el paso de un 3% a un 30 y tantos %, sí.
que terminó sacando el alcalde Muñoz, no lo vas a poder hacer a nivel nacional, va a ser muy difícil, sobre todo si permites que un discurso radical penetre mucho. Sí. Necesitarías un candidato que tenga, además de el respaldo de la mesocracia limeña, que tenga además el respaldo de algún tipo de articulación social o tejido social. Claro. Y eso no lo tendría, yo creo, de Salvador del Solar o alguno de estos candidatos. Imagínate que, vamos a poner la hipótesis negada, porque imagino que no va a estar habilitado para postular, que un Antauro pase a una segunda vuelta, compitiendo con un Forsyth, por ejemplo. Yo creo y auguro que muy probablemente Antauro terminaría ganando una segunda vuelta de esas características. Sin ningún problema. La gran irresponsabilidad a la que estamos construyendo aquí es entregar de alguna forma el futuro de la democracia a lo que puedan decidir la constructocracia y sus medios relacionados empresarialmente. Y eso es bastante delicado. Sí. Por eso lo que yo creo es en la necesidad y la responsabilidad de la oposición institucional, la oposición, digamos, democrática, alguna buena parte de ella, incluso que no está en el Parlamento, de construir una opción de cambio social, sí, porque hay que terminar con el abuso de los oligopolios. Es verdad que hay monopolios que son abusivos, es verdad que hay un esquema empresarial injusto. Lo ves en el sistema previsional, los bancos, lo ves en la salud pública, lo ves en el precio de los combustibles, lo ves en el costo del crédito más caro de América Latina. Existe abuso en el Perú, quien lo niegue está fuera de la realidad, pero eso no quiere decir que vamos a quemar los bancos, que vamos a estatizar las clínicas, o que vamos a regresar a una suerte de enfoque velasquista, que tú sabes que lo único que trajo al país una inmensa deuda exterior, que hasta ahora probablemente la seguimos pagando, pero necesitamos un esquema de cambio social en democracia. Eso lo debería construir en una versión amplia y sensata diferentes expresiones de la oposición democrática que ojalá puedan consensuar para que la opción alternativa a justamente un esquema de cambio no democrático como un Antauro, lo que puede incluso constituir, yo ya no creo que Urresti, porque la verdad luego de decir de intentar o de hacer ver que pechaba a Vizcarra para luego tirarse al piso prácticamente a decir que no va a refrendar el proyecto de ley que le quitaba la inmunidad al presidente, lo ha dejado en parte relativamente como un payaso, pero alguien así podría aparecer. Sí, claro. Y yo no quiero pensar qué puede pasar si las fuerzas democráticas no están preparadas para ese contexto, ¿no? Las elecciones del 2021 de cara al Bicentenario realmente dan miedo con la presencia de Antauros, Chibolines, César Acuña, etcétera, y seguimos contando, pero de esto vamos a hablar después de un corte comercial contigo, Enrique. Estamos en La Silla Eléctrica, regresamos. Ciudadanos presenta Desinfección que protege. Como todos sabemos, el coronavirus se encuentra en diferentes superficies. Por eso debes tener cuidado cuando compres los productos que vas a consumir y utilizar, de modo que debemos desinfectarlos adecuadamente. 1. Lo primero que tienes que hacer es lavarte bien las manos antes de manipular los productos. Recuerda, deben ser 20 segundos como mínimo. 2. Lava los productos, sean vegetales o frutas, con un chorro de agua para quitarles la suciedad. 3. En un recipiente prepara una solución de agua con lejía.
Acuérdate que por cada litro de agua debes agregar una cucharadita de lejía. 4. En la solución que preparaste, sumerge las frutas y vegetales por un lapso de 3 a 5 minutos. 5. Pasado ese tiempo, enjuaga bien las frutas y vegetales con abundante agua. Así estarán listas para consumirse. Si compras productos envasados, puedes utilizar la misma solución que usaste para las frutas y vegetales. Remoja un trapo, exprímelo y pásalo a los envases. O también puedes rociar un poco de alcohol de 70 grados. Ojo, debes dejar secar antes de consumirlos. Y para finalizar, debes lavarte las manos con agua y jabón nuevamente. Sigamos estos sencillos pasos y digamos juntos, primero, mi salud. Amigos, esto es La Silla Eléctrica. Estamos con el analista político Enrique Valderrama hablando sobre la situación y la coyuntura política nacional. Enrique, estábamos hablando de candidatos potenciales para el 2021. Me mencionaste a Antauro Humala. Sabemos que no puede postular, ¿no? Porque la legislación lo impide. Bueno, en el Perú puede pasar cualquier situación. Pero tú lo ves a Antauro Humala presidenciable si pudiese postular. ¿Cómo lo ves políticamente? Bueno, recuerda que el Perú ha elegido a su hermano Ollanta, que básicamente llevaba su mismo discurso en el año 2006. Perdió en el 2006, y fue elegido en el 2011, sin duda, con una variación de su discurso, pero finalmente fue electo. Y muchas personas pensaron, que votaron por él en el 2011, pensaron que iba a hacer una política similar a su propuesta programática del año 2006, por lo tanto, no es que sea tan descabellado. Pero cuando le implantan la hoja de ruta, yo dudé de eso, ¿ah? ¿Te acuerdas la hoja de ruta vargasllosiana? Que él aceptó sin ningún inconveniente para ganar la elección. Así es, porque su único objetivo en realidad no era realizar pues una gran transformación, sino de su bolsillo, llegar al poder para hacer lo que todo el mundo conoce, ¿no? Ajá. Y evidentemente Nadine Heredia ahí jugó un rol muy importante. Ajá. Tuviste cómo luego ella aparece ya en una versión absolutamente frivolizada en el poder, ¿no? Sí. Y ahí tú te das cuenta que todo el discurso de cambio, la aparente radicalidad que ellos tenían escondía nada más que una inmensa corrupción y un inmenso deseo de acumular bienes mal habidos, ¿no? Por lo tanto, yo considero que en el caso de Antauro puede ser que el país escuche un discurso como ese. Radicalón. Ten en cuenta lo siguiente, la pandemia va a afectar muchísimo en términos sanitarios, que ya lo está haciendo. Sí. Podríamos hablar tranquilamente de cifras parecidas a 50.000 muertos sin ningún problema. Sí. Pero además, la popularidad de este presidente, del ingeniero Vizcarra, se basaba básicamente en que el interior del país no se había visto azotado de manera tan fuerte por la pandemia como Lima. Sí. Excepto Lambayeque, excepto Piura, al inicio, luego lo ha controlado muy bien Piura. Sí. Y Quitos, ¿no? Evidentemente. Terrible. Pero ahora estamos viendo cómo la velocidad de la pandemia ha avanzado muy fuerte en el sur del país. Arequipa realmente vive un drama muy, muy potente. Y por lo tanto todo el esquema del sur va a seguir ese camino. Y van a estar bastante fastidiados con el presidente, con el sistema mismo. Sí. Y sin duda y ahí no existen, digamos, esquemas regionales con orientación nacional. Sí. ¿Tú crees, Enrique, que el aumento de la pobreza establecido por esta pandemia del último tiempo pueda determinar, pueda orientar, pueda direccionar el voto hacia, digamos, una candidatura más radical incluso que la de Antauro? Bueno, yo no estaría tentado a rechazar esa posibilidad. Claro.
Hay un tema importante, no estamos viviendo solamente un proceso nacional, un proceso peruano. La democracia se está poniendo, los valores democráticos se están poniendo en duda prácticamente en una conflagración mundial de dos formas de entender las cosas. Sí. Si nosotros queremos hacer un análisis más adecuado de las circunstancias que rodean al país, tenemos que entender que estamos en el marco mundial de una segunda guerra fría prácticamente, Sí. esta vez entre China y los Estados Unidos, y surgen algunas preguntas que tienen eco, sin ninguna duda, también en los esquemas nacionales. ¿Quién ha controlado mejor la pandemia? ¿La ha controlado la China autoritaria o lo ha controlado los Estados Unidos, que se precian de ser el país más democrático del mundo? Creo que la respuesta salta a la vista. Si bien el virus se originó en Wuhan, China, por lo menos lo que le cuenta al mundo, es la que ha controlado mucho mejor la pandemia, ha azotado muchísimo a Estados Unidos, a Brasil, países que tienen un sistema, digamos, democrático. Sí. Y uno mira el crecimiento de China, la forma como ha generado empleo China, cómo ha hecho salir de la pobreza a los chinos. Y muchos se preguntan entonces, de repente estos sistemas políticos cerrados funcionan mejor para construir bienestar que la misma democracia. Es una pregunta válida que está dando la vuelta en el mundo. Sí, claro. Y lógicamente aquí, en donde naturalmente la democracia ha sido prácticamente la democracia de 4 o 5 oligopolios en los últimos años, lógicamente su contenido social no ha sido adecuadamente atendido. Y en este momento mucho menos. Por lo tanto, yo no dudaría que los hombres del campo del sur del Perú, que la gente que está alrededor de la pequeña minería, que son perseguidos prácticamente, acosados, digan, pues finalmente podemos apostar por una cosa absolutamente distinta. Y eso, lamentablemente, sería ponerle fin prácticamente a la democracia tal cual la conocemos en el país, porque si entra un populista radical, sea del signo que fuese, sin duda la democracia correría no un grave riesgo, sino tendría las horas contadas, ¿no? Y probablemente también la posibilidad de que el país siente con bases sólidas se proyecte hacia el futuro en términos económicos y sociales, también evidentemente correría gran riesgo, ¿no? Perderíamos muchísimo tiempo en recuperarnos de una aventura como esa. En la baraja de las posibilidades políticas, quiero tu opinión de César Acuña como candidato presidencial o como estadista. Mi opinión sobre, perdón. Sobre César Acuña como candidato presidencial. César Acuña. Bueno, mira, yo creo que existen 3 espacios o 4 espacios, y 3 espacios importantes de construcción de una posible maquinaria o política, coalición política, corriente o gran corriente política en la elección. La primera es sin duda la que pueden construir la continuidad, es decir, con el poder público, con los recursos públicos, un candidato de Vizcarra pueda tener apoyo. Ese va a ser un sector importante. Un segundo sector importante va a ser lo que puedan construir la izquierda criolla y sus redes, que probablemente va a ser un candidato que tenga una agenda aparentemente moderna o falsamente progresista. Un tercer esquema va a ser el populismo, sin duda, que puede ser un populismo más de izquierda, un populismo más pragmático, pero va a ser un sector. Verónica Mendoza siento que aspira a constituirse en la representante de esa radicalidad desde la izquierda. Está jugando no a socialdemocratizarse, me parece, sino a claramente ser una alternativa de izquierda populista. Antauro jugará lo mismo, etcétera. Y hay un cuarto espacio que está actualmente vacío, que debería tener un enfoque regionalista, democrático, pero de cambio social. Ese espacio hay algunos aspirantes a llenarnos. Tú hablas del centro democrático. El centro social con ribetas regionales. Para ser más específico. Correcto. Ese es el espacio natural e histórico del APRA. Pero el APRA está ausente prácticamente hasta en este momento del proceso, porque estamos inmersos en grandes dudas acerca de nuestro futuro. Como no estamos, o estamos un poco ausentes, hay otras fuerzas que sin duda están aspirando a ocupar este espacio. Una de ellas es sin duda, sin lugar a dudas, y la que creo yo que está más cerca de ocuparlo, es Acción Popular. Y la otra es Alianza para el Progreso. Acción Popular con una fuerza
más importante en Lima Metropolitana, con la Alcaldía de Lima, con distritos, con 13 distritos, y con 2 o 3 gobiernos regionales, no recuerdo, Sí. con un candidato que en el caso de ser Barnechea podría llevar a cabo un discurso, digamos, de cambio social sin salirse del marco democrático. ¿Cuáles sus grandes problemas? Y claro, es muy bonito tener pues autoridades regionales y distritales, pero anda a ver las gestiones desastrosas que han hecho. Han hecho realmente gestiones desastrosas. El alcalde de San Martín, una gestión desastrosa. El alcalde de Jesús María, una gestión desastrosa. El alcalde de Surco, probablemente una de las peores gestiones de Lima. Por lo tanto, esa factura también le van a pasar, yo creo, ahí va a tener algunos problemas. Segundo, tiene una oposición interna, como un enfrentamiento interno, Mesías Guevara, por un lado, está Lescano, está, no sé cómo estará el tema de Raúl Díaz Canseco con Barnechea, no sé si Muñoz querrá hacer. Hay una confusión alrededor de eso, pero en teoría ellos deberían tener la primera opción de constituir una corriente. Y la segunda yo creo que la tiene APP, en el sentido de que ellos tienen un montón de municipalidades distritales, municipios provinciales, gobiernos regionales, y ha aumentado su prédica en Lima. Sí. No puedes tú decir que es un partido de la oligarquía, no, pues, porque naturalmente es un partido emergente. Que sea un partido luego pues pragmático, desideologizado, medio veleta por momentos, acomodaticio, cosista, como le llaman. Acomodaticio y cosista sobre todo, es decir, que trate de construir el electorado alrededor de prebendas y regalos, definitivamente es una lectura de las cosas que yo suscribo, definitivamente. Pero eso no invalida el hecho de que podrían posicionarse en ese espacio. Podría ser. Pero hablo de un poco de esa confluencia, pero no de César Acuña como candidato. Eso lo podría lograr quizás con otro candidato, ¿no? No con él. Tenemos 30 segundos, Enrique. ¿Se viene un outsider para el 2021? ¿Lo ves? ¿Ves la aparición de una figura nueva que pueda tal vez quebrar todo el análisis que hemos hecho hasta el momento? Sí, veo la posibilidad de que se construya una gran coalición social y democrática o un gran frente popular y republicano, que con un candidato que no haya estado necesariamente en una política electoral antes, pueda romper este esquema que te digo. Y ojalá que sea así, porque si el esquema es como lo hemos analizado el día de hoy, es bastante mediocre. Ojalá que aparezca ese outsider que forme parte de una gran coalición. Claro que sí. Muchas gracias, Enrique Valderrama. Siempre un placer contar contigo aquí en la Silla Eléctrica por tu brillante análisis y esperamos pues que estés próximamente con nosotros. Gracias, Enrique. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo.